Hola compañeras y compañeros estudiantes de el curso de Ética Judicial Electoral. Quiero empezar primero felicitándolos por que se interesen por estudiar un aspecto que está sumamente relacionado con la impartición de justicia, como son los valores que debe tener el juzgador y, en su caso, todas aquellas personas que nos auxilian al desempeño de nuestra función, para que ésta realmente tenga como consecuencia poder observar principios como la neutralidad de los juzgadores al desempeñar su función. Me han pedido que me refiera al primer principio ético que se señala en el Código Modelo de Ética, que es el apego a la Constitución y a los ordenamientos legales como principio ético. Esto para los juzgadores es fundamental. Los juzgadores debemos estar comprometidos desde un principio a celebrar compromiso para velar por el respeto de la Constitución y de los ordenamientos legales. Ese es un principio al cual nos comprometemos desde el momento en que desempeñamos una función de tal importancia que exige como consecuencia el respeto de los derechos humanos de los justiciables y la dignidad de las personas. Pero lo importante también es entender cuál es el compromiso del juzgador cuando nos referimos a que debe respetar, a que debe atender la Constitución y los ordenamientos legales. La Constitución y los ordenamientos legales están compuestos por normas, por reglas jurídicas, y si nosotros entendemos que debemos de apegarnos a estas reglas jurídicas, a estas normas constitucionales o legales, pues simplemente podríamos estar entendiendo no de manera clara el principio. Lo fundamental es que entendamos también es que las reglas son como consecuencia genéricas, impersonales, y por tanto no están dirigidas a un caso en lo particular, sino son reglas como consecuencia abstractas. Y por tanto, si bien el legislador en ellas imprime un principio de justicia, al tratarse de una regla general, no puede contener desde luego la justicia para un caso concreto. El juzgador está también encargado a aplicar la norma. Debo de comentarles al respecto algo que es muy interesante tomar en consideración desde épocas muy antiguas. Me refiero a lo que pensaba Aristóteles en su tiempo, en su Ética a Nicómaco. En este caso, Aristóteles hablaba de la vara de Lesbos, que era una vara que la naturaleza daba en aquella isla griega, y que fue conocida precisamente como la vara de Lesbos, porque tenía gran flexibilidad para efectos de la construcción, desde el que cuando se fijaban las piedras que iban a servir de base a una construcción, a también a regular o a moldear la arquería de la misma. Las construcciones se hacían en aquel entonces con la vara de Lesbos. No se conocía en Grecia lo que hoy tenemos como es la varilla acerada para efectos de la construcción. La vara de Lesbos era completamente resistente, pero sumamente flexible para poder modelar una arquería en una construcción. Esta flexibilidad la ocupó precisamente Aristóteles para poder decirnos que las reglas, tanto constitucionales como legales, si bien son inflexibles, pueden entenderse inflexibles, para efectos de la aplicación a un caso concreto, deben entenderse flexibles. La regla debe como consecuencia poderse arquear de cualquier lugar para que al aplicarla a un caso concreto simplemente se interprete de la manera más justa que sea conveniente para resolver ese caso concreto. Como consecuencia,
como principio ético, el respeto a la Constitución, a la ley, no quiere decir que nosotros debamos entender las normas como una regla inflexible, sino como una regla flexible. Lo que no podemos hacer es romper la regla al momento de interpretarla. La forma de interpretación de las leyes fue fijada desde antes de los romanos, ya menciono, desde la época de los griegos, como fue como consecuencia Aristóteles, pero la evolución del derecho ha sido pues enorme a través de la historia. En el siglo XVIII tuvimos una época en que se pensó que el juzgador no podía tener, para efectos de aplicar la ley, tanto constitucional o legal, no podía tener la libertad de poder interpretar la norma. Simplemente se decía, la norma o la ley debe ser la boca del juez. Me refiero a la época de la codificación, cuando Napoleón, ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, emitió el Código Civil, en donde, en este caso, simplemente se codificaron todas aquellas leyes que se referían a las distintas materias en un solo código, un código civil, un código en todas las demás materias, para, decían en aquel entonces, dar certeza jurídica, pero se le restringió al juzgador en ese jus positivismo, en ese positivismo legal, la libertad que tenía de interpretar la norma para aplicarla y hacer justicia en el caso concreto. Y se decía, el juez debe ser solamente la boca de la ley. Cualquier argumentación, cualquier consideración que no se apegue a la ley debe estimarse como consecuencia sospechosa. Los teóricos de la época, como Mourlot, sustentaron este criterio y llegamos a restringir la libertad del juez y a desaparecer la forma de interpretación o la libertad de interpretación de las normas legales o constitucionales. Desde luego que esto también ha quedado atrás y hemos regresado en parte a lo que Aristóteles decía. Nuestra Constitución ha sufrido cambios trascendentales. El artículo 1 de la Constitución se ha modificado para establecer todas las autoridades, sean estas jurisdiccionales o administrativas, están obligadas a respetar los derechos humanos, los derechos fundamentales, y en su caso, a buscar emitir una resolución que resulte lo más favorable a las personas. Esto implica que la norma, tanto constitucional como legal, debe como consecuencia interpretarse. El juzgador, al estar obligado a pegarse a la Constitución y a las leyes que nos rigen, esto no quiere decir que no pueda interpretar como consecuencia la norma. Está obligado a no separarse de ella, a no romper la regla legal, pero sí interpretarla para hacerla que ésta resulte justa al caso concreto. Nuestra forma de interpretar ahora la ley, lo establece el artículo 1 de la Constitución, es completamente amplia. Simplemente hemos evolucionado para establecer que los derechos humanos comprendidos en la Constitución son los derechos humanos mínimos que deben concederse desde luego a las personas, y estos deben ampliarse cuando estén previstos también en los tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Tenemos pues una expansión de derechos humanos que nos permite como consecuencia interpretar el precepto constitucional o el precepto legal, favoreciendo desde luego a la persona, ya no como decía el artículo 1 de la Constitución con anterioridad, al individuo, a la persona física, a la persona física o en su caso persona moral, porque bien podemos tener presente en estos casos que las personas morales son ficciones jurídicas que se reflejan o que actúan
a través de las personas físicas. Siempre que hablemos de una persona moral, detrás de estas personas morales se encuentran las personas físicas que como consecuencia tienen derechos humanos. Y al obligarnos ahora el artículo 1 de la Constitución a resolver lo más favorable a las personas con principios de progresividad en materia de derechos humanos, simple y sencillamente se está reconociendo que en el régimen democrático de derecho en que vivimos, el juzgador tiene plena libertad, la obligación como consecuencia y además responsabilidad de aplicar la ley interpretándola de la manera más justa que resulte, desde luego, para resolver un caso concreto. Lo importante es ahora dignificar al ser humano, dignificar a las personas, sin separarnos, desde luego, del apego a la Constitución y del apego a la ley. Podemos como consecuencia interpretar esta para efectos de hacer justicia. Esto es lo más interesante que debemos de tener presente en estos casos. El Código Modelo de Ética establece como primer aspecto fundamental la obligación del juzgador de apegarse a lo que dice la Constitución y a las leyes. Pero el artículo 1 de la propia Constitución advierte un juzgador completamente libre para hacer la interpretación que resulte más justa al caso concreto. Desde luego, con la plena obligación de no romper la regla, de no separarse de lo que establece la ley. Es un placer haberles comentado un aspecto que me parece sumamente sustancial e importante de los principios éticos que debe observar el juzgador en su desempeño diario. Recordemos todos que el juzgador legitima su ejercicio profesional, su oficio intelectual con las resoluciones que emite todos los días. Y lo importante es que sepamos hacer justicia y dignificar a las personas todos los días. Que pasen buen día. Un placer saludarlos.